Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a David González, diseñador UX UI de Readability. Hola, ¿cómo estás, David? Un placer tenerte por acá. Muy buenas, encantado de estar aquí. Hoy vamos a hablar de sistemas de diseño. Hoy trajimos a David exclusivamente para hablar de cómo se hacen sistemas de diseño, cómo se trabajan, qué es lo difícil de trabajar en ellos. Este capítulo en sí es un poco más UI, así que bienvenido de nuevo. A ver, cuéntanos, ¿quién es David? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó a trabajar donde está trabajando actualmente? ¿Cuál ha sido tu carrera? Vale, pues mi pasión, por así decirlo, por el diseño viene desde muy pequeño. Pues yo desde que tengo uso de razón me pasaba horas pintando, dibujando, me pasaba horas jugando a Lego, construyendo con piezas de Lego. Entonces ahora lo veo desde otra perspectiva y creo que tiene mucho sentido con lo que estaba haciendo cuando era un niño. Entonces, después de eso, pues ya me regalaron un ordenador, por ejemplo, y sí que me gustaba mucho el tema de la tecnología, me gustaba investigar, me gustaba todo eso de la innovación. Cuando acabé el colegio, yo quería hacer una carrera, pero no tenía muy clara la rama por la que quería ir, si quería ir por algo más artístico, si quería ir por algo más tecnológico. Entonces decidí meterme en una carrera que es una ingeniería de diseño industrial, en la que toca bastantes ramas del diseño. Pues diseño desde el diseño físico, tenía materias como pues ergonomía para producto físico, materiales, para ver cómo se realizaban estos productos. También tenía pues diseño 3D, diseño gráfico, diseño web, programación de videojuegos. Entonces ahí, en esa carrera sí que pues pude ver un poco hacia dónde orientar mi futuro. Y mientras estaba en la carrera, en tercero concretamente, pues me surgieron unas prácticas, unas becas en una empresa de consultoría informática en mi ciudad. Yo vivo un poco al norte de España, en Santander, es una ciudad pequeña, entonces no estaba tan en auge el tema del diseño a nivel empresarial, pero se tocaba pues diseño en empresas pues, como consultoría informática, donde pues tenía un pequeño departamento de diseño. Entonces yo empecé ahí de becario. Empecé a realizar, pues, sobre todo diseños en off, como tema de logotipos, branding, cartelería para eventos, folletos o publicidades, y también pues diseños en off, o sea, en on, como pues, newsletter para alguna comunicación, páginas web o landing comerciales, herramientas internas de trabajo pues para grandes empresas. Entonces fue ahí donde empecé a profesionalizar un poco todo lo que había estudiado. Estuve aquí 8 años, ahora me parece muchísimo todo lo que estuve allí, pero estuve 8 años y bueno, pues entré de becario y terminé liderando el equipo de diseño dentro de esta empresa y llevando a 3 diseñadores, un poco gestionando la carga de trabajo, validando los diseños y pues todo eso un poco formando. Nada, cuando llevaba ya 8 años sí que veía que me estancaba porque no había, como te comentaba, era una empresa informática, no era una empresa de diseño como tal. Entonces yo empecé a investigar un poco y empecé a ver documentación sobre experiencia de usuario. Entonces me llamó bastante la atención y lo que hice fue dejar todo, me fui a Madrid y empecé a estudiar un máster de UX. Entonces ahí en ese máster de UX me di cuenta de que toda la teoría que me estaban enseñando yo ya la estaba aplicando de forma autodidacta en esta consultoría. Pues, por ejemplo, a mí cuando me llegaban pues peticiones de cliente de unas páginas web o unas landing o una herramienta, yo lo que hacía era ponerme en la piel del usuario, conceptualizar lo que me pedía el cliente, intentar aportar valor, no solo pintar lo que me decía o lo que me pedía el cliente. Llegaba hasta la parte de visual y además pues al estar en una empresa informática yo me dedicaba también a la parte de front. Entonces hacía el proceso de inicio a fin y eso es lo que luego me ha dado una visión pues muy transversal de lo que es el producto. Mientras estaba en estas prácticas, o en este máster, mejor dicho, me llamó Readability. Y ahí pues empecé a trabajar como UX UI, primero pues, con algunos productos y el sistema de diseño dentro de este cliente pues del sector retail. Ok, buenísimo. Sí, de hecho,
cuando empezamos a hablar de este proyecto de varios capítulos, ¿verdad? Una de las personas que todos decían que trajera era a ti. Que por todo el proceso y todo lo que habías hecho y digamos todo el background que tenés sobre diseño en sí, ¿verdad? Fue una de las personas, tu nombre fue uno de los primeros que salió, de hecho. Y no estoy menospreciando a los demás, digamos, pero siempre estuvieses en los primeros de la lista, sí. digamos. Siempre me quieren sacar ahí a charlar un poco, pero vamos, dentro de Readability hay gente súper potente y muy cualificada. Ah, sí, claro. Es increíble el talento que hay y eso es uno de los puntos del por qué también estamos haciendo esto. A ver, la gente le gusta aprender de los demás y cómo podemos poner un granito de arena en todo lo que es... por así decirlo, educación o conocimiento también. Compartir conocimiento es muy importante para todos. Ahora, cuéntanos un poco de cómo iniciaste en sistemas de diseño. A ver, este capítulo es basado en eso. Entonces, ¿cómo iniciaste como a diseñar sistemas de diseño? A ver, podríamos hablar un poco, ok, yo soy UX UI, pero mira, por poner un ejemplo, puede ser, mira, sí, es que la mayoría de los clientes de nosotros, hablamos en un capítulo anterior de ustedes, de hecho, de ese tema, a veces ya les dan los sistemas hechos o traen ya sistemas que hay que actualizar, modernizar o hay que hacerlos de cero. Ahora, ¿cómo iniciaste a trabajar en sistemas de diseño? Pues en mi caso, yo empecé a escuchar la palabra sistema de diseño en esta consultoría informática que hablábamos antes, porque, como te comentaba antes, yo me dedicaba no solo a la parte de toma de requisitos y conceptualización y visual, sino que también lo desarrollaba. Entonces yo me apoyaba mucho en algún framework como Bootstrap, que no deja de ser pues, un pequeño sistema de diseño. Lo que pasa que, como era todo autodidacta, lo hacía para mí, yo lo trataba más como un UI kit. Entonces, simplemente me servía a mí a nivel de diseño para organizarme mejor, para pues, no hacer cosas o duplicar trabajo y empecé a escucharlo ahí. Sí que es verdad que luego cuando he entrado a Readability es donde más me he podido formar en este sentido. También he hecho un curso de sistema de diseño y en una empresa como Readability sí que me ha permitido pues, crear un sistema de diseño desde cero en una empresa bastante grande, por lo que creo que eso ha sido un aprendizaje, bueno, es un aprendizaje continuo. No dejas de aprender. De hecho, yo creo que eso es lo que podríamos decirle a la gente que nos escucha también, de no dejar de aprender. A ver, esta es una carrera que no se deja de aprender y tenemos que estar viendo cosas nuevas todo el tiempo. Y yo creo que los sistemas de diseño es un tema que también fue una necesidad en una época de que contrataban agencias, contrataban freelancers y que ellos no sabían cómo se tenían que ver las cosas, ¿verdad? Los sistemas de diseño vinieron a solucionar el problema de que todos diseñen diferente y que todos tengan sus propias reglas y volver a estandarizar todo sobre una aplicación o sobre una app, o mejor dicho, hay procesos de diseño como un Lean UX, que siempre hay mejora continua, que necesitan un sistema de diseño, ¿verdad? Para que puedan... Claro, nos hemos encontrado muchas veces problemas dentro de los clientes que no tienen un sistema de diseño y, por ejemplo, tienen diferentes herramientas dentro de cualquier departamento y se están haciendo cosas totalmente distintas, porque al cliente específico de ese producto le gustaba de una manera, al otro de otra y así constantemente, lo que supone al final un problema para los usuarios, que es para quien estamos haciendo esas herramientas, porque los usuarios al final pueden usar todas estas herramientas y tienen una curva de aprendizaje diferente para cada una de ellas y patrones diferentes y el sistema de diseño sí que soluciona mucho ese tipo de cosas. Sí, de hecho eso es lo que soluciona. A ver, pero hablemos un poco, ¿qué son sistemas de diseño? A ver, yo creo que hablamos de sistemas de diseño, ¿verdad? Varias veces, y para las personas que no conocen o están iniciando en UX UI, ¿qué es un sistema de diseño? Pues yo creo que hay muchas definiciones, ¿no? De lo que es un sistema de diseño, pero yo creo que al final pues no deja de ser un conjunto de reglas o de normas que se establecen pues internamente dentro de una organización o dentro de un equipo pues para trabajar todos con un mismo lenguaje, con un lenguaje común y de forma alineada. Básicamente se trata de resolver problemas con los mismos patrones de manera eficiente a través de pues, componentes o elementos que se reutilizan tanto en diseño como en desarrollo. Y es donde yo creo que viene un poco más el diseño atómico, ¿cierto? Ahí es donde viene el diseño atómico. A ver, los que no conocen el diseño atómico, David nos va a explicar. Es el diseño atómico. Vamos a darle la oportunidad a David. A ver, cuéntanos qué es diseño atómico, porque hubo una conversación hace unos días acá que el diseño atómico es fundamental para los sistemas de diseño. A ver, ¿qué pensás de eso? Bueno, hablemos que es primero qué es un sistema atómico y después podemos discutir un poco eso. Sí, al final el sistema de diseño atómico es una forma de
pues de entender los sistemas de diseño y de crear los sistemas de diseño. Pues al final tú no puedes empezar a diseñar un sistema desde la parte más grande. Entonces, básicamente lo que hace esto es pues dividir todas estas piezas desde la unidad más mínima, que pueden ser los átomos, hasta pues unidades más complejas como pueden ser plantillas o templates, que son la suma de varios átomos, que a su vez son varios componentes. Básicamente tiene como cuatro capas. Depende del sitio, se les puede llamar de una manera o de otra, pero básicamente lo más pequeño, la unidad mínima, se les denomina átomos o fragmentos en otros sitios, que estos componentes o estos átomos no tienen sentido de manera aislada. O sea, digamos que se utilizan para luego formar componentes que sí que tienen sentido de manera aislada. Por poner un ejemplo, pues un átomo podría ser pues un icono. También podría ser la celda de una tabla, que por sí sola no funciona, pero unida a varias cosas sí que puede formar una tabla. Entonces, esto ya sería, que es el siguiente punto, o la siguiente capa, ya serían moléculas o componentes, como se les puede llamar también. Estos sí que funcionan por sí mismos y son pues la agrupación de varios átomos para cumplir una función. Pues pueden ser tablas, como hemos hablado, pueden ser listas, inputs de texto, de formularios, y básicamente hasta ahí son los átomos y moléculas. Luego ya encontraríamos la siguiente capa, que sería la de organismos o módulos, que básicamente es la suma de varios componentes para obtener pues una funcionalidad. En el caso de los inputs que estábamos hablando antes, pues un módulo o un organismo sería pues un formulario. Un formulario es la suma de varias moléculas. Y luego ya tendríamos, según el sistema de diseño, avanza por varias fases. La última ya sería plantillas o templates, que básicamente es la unión de varios organismos, de varias moléculas para conseguir una funcionalidad, pues como puede ser pues una pantalla de perfil de usuario o un filtrado dentro de un producto, que al final pues es un entregable final en sí. Y es donde viene, yo creo, la parte de los sistemas de diseño, de la pregunta que te hice. Yo creo que todo el sistema atómico debe estar contemplado, ¿cierto?, en un sistema de diseño. A ver, desde el elemento más chico, que puede ser un icono, hasta el elemento más grande, que es un template, ¿verdad? Debería estar incluido dentro de un sistema de diseño. A ver, yo creo que aquí también la conversación vamos de muy poquito a mucho, ¿verdad? Y a ver, hay gente que todavía no sabe cómo se hacen y cómo nada más les mandan el sistema de diseño y no tienen una idea de cómo fue, ¿verdad? Y cómo se hacen, porque algún día les va a tocar hacerlo. Y retomando la conversación, yo creo que el diseño atómico es lo que se necesita a fuerza para crear un sistema de diseño, porque yo creo que debería haber iconos, fuentes y ya más elementos, pero contempla todos los elementos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿cierto? Claro, al final te tienes que basar en un diseño atómico para que esto sea escalable, que es uno de los principios que tiene que tener un sistema de diseño. Entonces, si empiezas desde la unidad más pequeña, cuando empiezas a utilizar componentes más complejos, se van nutriendo de estas piezas pequeñas y es más fácil de evolucionar y de escalar en un futuro. Si tú cambias una pieza de las pequeñas, te va a afectar a muchísimos componentes y todo va a tener coherencia. Ahora, volviendo al tema de herramientas, que yo creo que también es importante acá, ¿qué herramientas utilizas para los sistemas de diseño? Yo creo que eso es también una conversación que podemos tener. A ver, yo utilicé una vez Zero Height. Sí. Nos fue relativamente bien. Pero yo sé que existen herramientas como Zero Height que son para solo sistemas de diseño. Yo hace muchos años utilicé algo que se llama Plant.io también para Sketch. A ver, ¿qué utilizas para hacer sistemas de diseño de cero, por ejemplo? Yo Zero Height lo utilizo más para tema de documentación del sistema de diseño en sí. Para el tema de creación sí que utilizamos pues, herramientas como Figma. En este caso creo que es la más potente ahora en este sentido y constantemente están sacando actualizaciones y evoluciones vinculadas a los sistemas de diseño, lo que nos hace muy fácil pues, el poder seguir evolucionando esto. Una vez lo tenemos en Figma, sí que necesitamos, que esa es otra parte del sistema de diseño, necesitamos documentar muy bien todos estos componentes para que lleguen a todos los equipos. Entonces ahí es donde entra en juego pues, herramientas como Zero Height, que también las solemos utilizar, que básicamente, bueno, tiene una sincronización con Figma, entonces es sencillo por ese lado, pero pues no deja de ser un editor donde tú documentas toda la información necesaria que necesita pues, todos estos diseñadores o desarrolladores para entender el sistema y cómo funciona cada uno de los componentes que tengamos. Ahora, estás tocando un tema bastante interesante, desarrolladores. Es bueno incluirlos en la creación del sistema de diseño, procesos ya grandes, porque a ver, yo creo que también viene una parte de
dependiendo de la metodología del proyecto que lleve el proyecto, ¿verdad? Se tomará la decisión en algún momento que desarrollo se brinque diseño y utilice elementos directamente del sistema de diseño ya prediseñado. Pero para ti es importante incluirlos desde el inicio en la creación de sus sistemas de diseño, que yo creo que esto es una buena conversación. Yo creo que hay diseñadores que sacan desarrollo por un tema estético o por un tema de recursos de sus sistemas de diseño, pero yo creo que también deberían estar incluidos. Para mí un sistema de diseño sin la parte de desarrollo no es un sistema de diseño. O sea, no deja de ser un UI kit. Si nos basamos en solo el tema estético o solo lo que piensa el diseñador, sin tener en cuenta desarrollo, sin tener en cuenta la implementación o la viabilidad dentro de la parte más técnica, pues no tiene ningún sentido. Entonces, los equipos del sistema de diseño siempre los tenemos formados por la parte de diseño y por la parte de desarrollo. Muy importante este punto. La parte de desarrollo, sí, porque ahora existen, yo creo, una tendencia que algunos UI designers están aprendiendo front-end, ¿verdad? Para ayudarse, yo creo, también en este tema de crear sistemas de diseño que ya traigan componentes en Bootstrap o CSS o lazos o LES ya creados, ¿verdad? Y que yo creo que eso también ahorra un poco de trabajo a los equipos de desarrollo. Claro, pero al final, independientemente de que sea un diseñador, si tiene conocimientos de front, ya estás metiendo a la parte de desarrollo. Entonces creo que ya sea un diseñador y un desarrollador o una persona capaz de tener los dos conocimientos, es imprescindible. Y ahora, documentación. A ver, tocamos un tema que aquí no hemos iniciado ni cerca de ahí, documentar. Yo creo que ahí es donde los diseñadores nos quedamos un poco cortos a aprender a documentar del porqué de las cosas. Zero Height sí ayuda un montón a documentar, yo soy consciente de eso, pero ¿qué es lo importante de la documentación? A ver, poner el porqué o explicar cómo funciona. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Sí, al final de nada te sirve tener un sistema de diseño perfecto si no está bien documentado y la gente que lo utiliza, los diseñadores o los desarrolladores, no saben cómo utilizarlo. Entonces puedes tener el mejor sistema de diseño que no va a funcionar. Entonces la documentación es una parte fundamental dentro del sistema de diseño. Al final, cuanto más documentes o cuanto mejor documentes, mejor dicho, pues mejor se va a utilizar y mejor van a salir los diseños y más rápido. Entonces es muy importante tanto el qué es un sistema de diseño, explicar los principios y los valores que tiene que tener pues, el sistema de diseño en sí, explicar a nivel de componentes qué permite y qué no permite el componente, usos correctos, usos incorrectos, el para qué sirve un cierto componente y no sé, para qué no sirve, la documentación de cómo se ve este componente en desarrollo para poder interactuar con él. Al final, si nos basamos solo en Figma, lo estamos viendo en estático, en plano, pero muchos diseñadores les cuesta ver el funcionamiento de ello porque no se ha metido a la parte de desarrollo. Entonces creo que tanto un diseñador tiene que ver la parte de desarrollo como un desarrollador tiene que ver la parte de diseño. Qué buen detalle ese, porque sí, yo creo que a veces diseñamos cosas que no son viables. Constantemente. Es la realidad. La realidad, son cosas que no son viables. Yo me imagino a alguien viendo ese sistema de diseño como diciendo, ¿y ahora cómo programamos esto? Ese está ahora también el otro problema. Yo creo que también eso es un skill que no deberíamos de, o sea, decir, vamos a programar todo, pero es un skill que deberíamos de tener, de al menos tener conocimientos básicos de programación, llamémoslo web, ¿verdad? Porque se pueden programar apps y mucho más, pero llamémoslo web por ahora, para saber ese límite entre lo que sí, lo se puede hacer, yo creo que es viable, metí la pata, no va para esto, no va para ningún lado, porque después crea un componente súper complejo que de desarrollo le cuesta un año o 6 meses hacer y no tiene ningún sentido dentro del sistema de diseño, ¿verdad? Claro. Esto ya, independientemente del sistema de diseño o no, un diseñador que tiene unas nociones, aunque sean básicas, pero unas nociones de desarrollo o de la parte técnica, pues va a ser capaz de generar pues, diseños o planteamientos más viables, con más sentido, poder ver un poco con qué planificación cuenta el equipo y poder plantear algo acorde a esa planificación. Muchas veces hay diseñadores que no tienen tanto contexto de la parte técnica, igual plantean soluciones que, pues sí, son muy visuales, son muy bonitas, pero luego son inviables porque a nivel de desarrollo pues llevan un coste muy elevado. Hablemos de la otra pregunta que traigo para hoy. No es una pregunta, vamos a ver. ¿Cómo iniciarías un sistema de diseño de cero? A ver, yo tengo un desarrollo, un app. Todo el mundo le digo al app. Yo creo que voy a hacer un app en serio ya. A todos les hago la misma pregunta.
pero no tengo sistema de diseño, no tengo nada. A ver, solo tengo la idea y es súper grande. Pongámosle que es como Uber. A ver, para poner contexto aquí. ¿Cómo iniciarías un sistema de diseño? A ver, ya hay wireframes, ya más o menos sabemos cómo va a funcionar, pero no hay nada gráfico. O sea, ya hay funcionalidad, pero no hay nada de UI. ¿Cómo inicia uno, digamos? ¿Diseñando qué? Que yo creo que esa es la pregunta. ¿Con qué se inicia esto? ¿Creando documentación? ¿Creando los iconos? ¿Buscando los iconos? ¿Buscando las imágenes? ¿Creando partículas del sistema atómico? ¿Qué se inicia? A ver. Yo te puedo hablar de un caso en concreto. Sí que he tenido la suerte de participar en la creación de cero de un sistema de diseño en el cliente que estoy ahora actualmente gobernando el sistema. Y te puedo explicar un poco el proceso que seguimos ahí. Creo que no hay un proceso único, creo que se puede llegar a la misma solución de maneras diferentes. Entonces, por nuestra parte, contábamos con un cliente que tenía varios productos y visualmente pues, era algo que no reflejaba la imagen de marca de la compañía y era pues, un sistema de diseño genérico. Si coges uno, pues, como si coges Material y lo pones en un cliente, pero va más allá. Pues no se reflejaba la imagen de marca, la cultura, un poco los valores que quería transmitir la compañía. Entonces lo que hicimos fue plantear un estilo visual de hacia dónde queríamos ir con el futuro sistema de diseño. Entonces creamos un sistema visual, lo presentamos al cliente, el cliente pues estaba de acuerdo con esas guías o con esos guidelines. Entonces lo que hicimos fue trasladar ese planteamiento, esos guidelines visuales a una muestra de 10-12 herramientas de diferente tipología que había dentro de la compañía. Con esto, pues vimos que pues, ese diseño era escalable para todos los productos que estábamos haciendo, pero no había nada de normalización. Entonces, eso es el segundo paso para mí. Lo que decidimos fue coger esta muestra de 10 productos que ya habíamos cambiado el visual, seleccionando pues elementos básicos pues como tipografía y analizando todas las tipografías que nos iban saliendo en todos los productos. Lo mismo con colores, lo mismo con layouts, lo mismo con iconografía. Entonces aquí sí que nos dimos cuenta que en 10 productos o en 12 productos nos salían iconografías, por ejemplo, de 20 píxeles, de 22, de 24, de 16, de 32. Entonces, estandarizar todo eso y normalizar todo eso pues es un trabajo complejo y es lo que teníamos que hacer. Entonces lo que hacíamos era, pues, por ejemplo, cogíamos estándares del tamaño de iconografía que había en otros sistemas de diseño, veíamos, pues, por ejemplo, que los más utilizados podían ser los de 24, encajaban más o menos porque nosotros teníamos alguno de 26 o alguno de 22 y lo que hacíamos era usar el de 24 y volver a plantearlo en todos los productos para ver si encajaba. Hay veces que veíamos que, por ejemplo, en el tema de iconografía, nosotros íbamos a aplicaciones pues, bastante amigables, teníamos herramientas que eran táctiles, entonces queríamos otro tipo de iconografía también un poco más grande, más ilustrativa. Y sí que pues, necesitamos, en este caso, sacar iconografía de 20 para lo que es el producto y luego pues, para determinadas piezas dentro de los productos necesitamos iconografía un poco más grande, más ilustrativa. Pues ahí vamos sacando normas y vamos normalizando y vamos sacando reglas, identificábamos patrones también dentro de las herramientas y vamos extrayendo conclusiones a nivel de elementos más básicos, colores, tipografías, espaciados, layouts. Entonces empezamos a construir lo que viene a ser el foundation dentro del sistema de diseño. Entonces la parte de foundation empezamos a documentar todas estas conclusiones que habíamos sacado en este ejercicio previo y una vez que hicimos eso, sentamos las bases de lo que es el foundation, empezamos con la parte ya atómica de pues, átomos, moléculas, sobre todo átomos y moléculas en un primer momento. Entonces identificamos y priorizamos los componentes que más se repetían dentro de los mismos productos y pues lo mismo, sacábamos conclusiones de tamaños de inputs, si un input en un sitio estaba con los bordes redondeados y otro con los bordes no redondeados, intentábamos normalizar eso, volver a plasmarlo en los productos, ver si funcionaba y si funcionaba, pues documentarlos. Entonces así fuimos escalando el sistema de diseño, creando la parte de componentes y
Y básicamente es eso, siempre teniendo en cuenta de que todo esto trabajamos por sprints, con equipos de desarrollo también, como comentábamos antes, donde pues íbamos refinando las funcionalidades que tenía que tener cada uno de los componentes. Siempre desde la parte más básica, porque estábamos creando de cero y luego ya va tiempo de evolucionar, pero queríamos tener un pack de componentes básicos para que los equipos pudieran empezar a funcionar y luego ir evolucionando sobre la marcha. Porque al final un sistema de diseño no es algo estático, no es un entregable, sino que es un sistema que está vivo y que no deja de evolucionar. De hecho, alguien vino de UX al SOA una vez y dijo que los sistemas de diseño son orgánicos, tienen vida propia. Sí, yo creo que sí. Creo que empecé hace 2 años con este sistema de diseño que estamos hablando y a día de hoy sigo metiendo pues nuevas funcionalidades o documentando nuevos patrones. ¿Qué tan difícil fue eso de que fueran diferentes, me imagino que son diferentes aplicaciones o websites, para ponerse un nombre súper genérico? ¿Qué tan difícil fue eso de ir uno por uno? Me imagino que fue un infierno, porque yo no me puedo imaginar, digamos, que fueron equipos, uno, de desarrollo diferentes y diseñadores diferentes, que por no tener un sistema de diseño bien hecho, se imaginaron los elementos como les dio la gana. Entonces me imagino que te encontrabas, como decías, elementos redondeados a 2 píxeles, por ejemplo, otros a 5, otros a 10. ¿Cómo fue eso de estandarizar y cómo fue eso de priorizar? Ok, vamos con este primero que es el más pequeñito, o vamos con este que es el más complejo, o vamos con este que nos cuesta menos dinero. A ver, porque puede ser también la otra opción, ¿verdad? Que el cliente diga, no, a ver, este mes es más fácil porque a nivel de costo cambiar esto me cuesta un día de trabajo de ustedes y es baratísimo versus vamos a cambiar este que duramos un mes, ¿verdad? A ver, ¿cómo saber cuál es el que uno ataca primero? A ver. Aquí lo hacíamos un poco no teníamos métricas, que es lo ideal dentro de un sistema de diseño. Después de hacer el sistema de diseño, lo ideal es tener un portal de métricas precisamente para que te priorice bien qué componente es el que más fuerza tienes que emplear porque se usa más o porque facilita un patrón que se usa en muchos productos. Entonces, en este caso no teníamos esas métricas, pero sí que teníamos una muestra de varias herramientas y sí que veíamos cuáles eran los componentes más repetidos, sobre todo los que hablamos. Componentes básicos como eran herramientas internas, no eran tanto webs comerciales, entonces lo más utilizado pues podrían ser botones, podrían ser menús, podrían ser inputs de formulario. Entonces empezamos sobre todo por esos. Luego había otros como podrían ser pues temas de carrusel o media galleries, que eran más residuales, entonces esos los dejamos para una segunda fase. Qué curioso esto de que se necesitan métricas. Yo hasta ahora escucho esto en sistemas de diseño y eso es interesante. A ver, ¿cómo adquiero métricas de un sistema de diseño sabiendo cuáles elementos son los que más utiliza la gente? Esa es una muy buena pregunta, porque yo, te lo soy sincero, la primera vez que lo escucho. He visto varios sistemas de diseño enormes y voy a poner un ejemplo. Yo tuve que trabajar una vez un componente, mi cliente en ese momento donde trabajaba el cliente, ellos iban a hacer un plugin para Salesforce. Salesforce tiene su sistema de diseño llamado Line, demasiados datos y todo, pero nunca he visto métricas en un sistema de diseño. A ver, como decir, este es el elemento más utilizado, o cómo nosotros como diseñadores podemos elegir y cómo podemos adquirir esos datos. Qué buena pregunta. A ver, ¿cómo podemos saber cuáles son los más usados? ¿Haciendo entrevistas? ¿O no, mediante algún sistema? Nos apoyamos mucho en la parte técnica. Sí que Figma te da unas métricas de utilización de componentes. Lo que pasa es que no son tan reales porque no son utilizaciones únicas. Tú puedes tener muchas versiones de una misma propuesta que estás presentando al cliente y Figma te lo está contando como que lo estás usando repetidas veces cuando es un mismo producto. Entonces esto lo tenemos que hacer en producción, en productos que ya están desarrollados y que están en producción. Entonces sí que la capa de desarrollo nos da esa capacidad de contabilizar el número de elementos que hay dentro de un producto del sistema de diseño. Entonces eso nos facilita mucho a la hora de cuando tenemos algún problema de carga de trabajo o muchas peticiones sobre varios componentes, valoramos cuál es el que más se utiliza, cuál es el que más prioridad tiene para nosotros y cuál el que menos. Y no solo eso es algo que te dan las métricas y te las dan a nivel de desarrollo para priorizar, pero se puede potenciar muchísimo más. Tú puedes calcular qué te estás ahorrando a nivel de negocio, cuánto te estás ahorrando por hacer este componente. Básicamente, si nosotros calculamos cuánto tiempo tardamos desde diseño en realizar
un botón y cuánto tiempo se tarda en realizarlo en desarrollo, si eso lo multiplicas por el número de veces que se está utilizando en todos los equipos, te está dando el número de horas que te estás ahorrando de que no se lo tenga que construir cada uno de los integrantes de cada uno de los productos. Entonces eso luego a la hora de vender el sistema de diseño y de fomentar el uso del sistema de diseño te ayuda mucho, porque al final te estás ahorrando mucho dinero por tener un sistema de diseño. Ahora, la persona encargada de darle mantenimiento al sistema de diseño, yo creo que esta es la pregunta que sigue y yo creo que es la más adecuada. Yo he escuchado el término Design Ops. A ver, es un tema algo controversial. Yo creo que, bueno, de este lado del mundo es controversial. Yo actualmente trabajo para una empresa gigantesca y nosotros sí tenemos un Design Ops, pero somos 100,000 empleados alrededor del mundo, así que somos un montón. Pero digamos, nosotros sí tenemos un Design Ops. Una persona de UX UI con ciertos skills y seniority que es encargado exclusivamente para mantener un sistema de diseño de una corporación gigante. Ahora, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hacer esa carrera? A ver, yo creo que eso solo aplica para empresas muy grandes, ¿verdad? Es dejar de hacer lo demás y solo especializarse en sistemas de diseño, ¿cierto? Ser un Design Ops, ¿verdad? Sí, al final, bueno, la parte de Design Ops abarca mucho más que lo que es el sistema de diseño, porque al final lo que tiene que hacer una persona de Design Ops es interpretar lo que se está haciendo, investigar lo que se está haciendo dentro de los equipos, ver qué riesgos o qué oportunidades hay y mejorar pues todos los procesos, todas las metodologías, identificar el talento. Entonces es un perfil que para grandes compañías es básico, es esencial. Se encarga de muchas cosas de estrategia o de fuera de la ejecución que creo que son muy importantes. Si lo vinculamos ya al sistema de diseño, pues más que un Design Ops, para mí es una persona que gobierna el sistema de diseño. Entonces, dentro de este modelo de gobierno, pues puedes tener parte de operaciones, como es mejorar las comunicaciones. Pues un problema que teníamos nosotros dentro de este cliente era que evolucionábamos el sistema de diseño cada cierto tiempo. Trabajábamos por sprints y cada 2 semanas salían actualizaciones y a los diseñadores no les llegaban estas actualizaciones, no recibían, no se enteraban porque se meten en el día a día y no leían la release de qué había salido nuevo y qué no. Entonces, identificar esos problemas de por qué no estás utilizando las cosas nuevas del sistema de diseño, si es porque no lo hemos hecho bien o si es porque no te has dado cuenta, sí que vimos que muchos problemas que teníamos eran que no eran conscientes de las novedades. Entonces, ahí sí que puedes empezar a hacer acciones para mejorar este proceso de comunicación de novedades o pues, el proceso de... Veíamos también que había muchos equipos que se creaban sus propios componentes de forma custom, aislada del sistema de diseño. Cuando preguntábamos un poco por qué, pues no sabían cómo proceder a la hora de hacer una petición para evolucionar un componente. Entonces, pues reforzar muy bien el onboarding, reforzar muy bien la documentación de cómo hacer una solicitud. Entonces, todas esas cosas forman parte del gobierno o del Design Ops y son básicas. Ahora, a mí me encanta eso. Nosotros estamos hablando de Design Ops, pero ninguno de los dos, bueno, tú lo explicaste un poco mejor que yo. He explicado que es un Design Ops. A ver, para las personas que están iniciando el diseño, ya hemos hablado de muchas posiciones en UX al suave, que no necesariamente son diseño de interacción, o UX UI designers, o UX copywriters, ahora está de moda, o pueden ser diseñadores de servicios, pueden ser diseñadores UI exclusivamente. A ver, hay muchos caminos en este mundo de diseño UI UX. A ver, pueden entrar a la academia y ser más investigadores de HCI, por ejemplo. Tenemos un capítulo que viene próximamente, se habla solo de HCI. Pero esta es otra carrera. A ver, pongámoslo así, es literalmente otra carrera. Ser un Design Ops es otro mundo. Y esto de las peticiones es muy interesante porque normalmente, en mi caso, nosotros hicimos un board de Jira solo para eso, exclusivamente para eso. Entonces se le dan puntos a ese componente y se ve su impacto. Bueno, yo no soy el Design Ops, yo es que lo he escuchado. Se le ve su impacto a nivel de negocio, a nivel de desarrollo y a nivel de costo también. No costo operativo, sino a nivel de costo de cuánto nos va a generar ese componente. Porque aquí es al revés. Es cuánto nos va a generar crearlo y implementarlo, cuántas ganancias nos va a generar.
porque por ejemplo, a veces nosotros tenemos componentes que son, por ejemplo, pongámoslo así, un newsletter que le envía ventas, puede enviarle ventas a mucha gente y entonces ocupan un input field que sea muy diferente, que pongan qué producto compraron y un montón de cosas. Eso puede generar ventas. Entonces tendría ese componente muchísimo más prioridad que otro que sea arreglar un dropdown o un dropdown con geolocalización, por ejemplo, o un type ahead con localización, que sí es importante, ayudaría muchísimo al usuario, pero no genera revenue. Entonces ahí viene como jugar con el dinero un poco, ¿verdad? Y esa toma de decisiones que yo creo que el Design Ops tiene que hacer y decir, ok, sí, vamos a hacer a este es el que vamos porque genera esto, y yo creo que es un poco vender la idea, ¿verdad? Sí, yo creo que el perfil de Design Ops tiene que tener esa visión más estratégica, más de negocio, no tanto vinculado al producto en sí, porque muchas veces desde diseño nos centramos en lo que es el componente y obviamos toda la parte de negocio, que al final es por la que estamos ahí y lo que tenemos que intentar solucionar, o la parte del usuario. Entonces es fundamental. Y ojo, no confundan esto, no es management, no es product management, no es el de Scrum Master, no es, ¿verdad? El Design Ops brinca en varios equipos. Normalmente cuando hay varios equipos, él brinca en varios equipos porque tienen que, como está diciendo ahora David, él tiene que saber qué hacen todos porque su sistema de diseño o el sistema de diseño donde ustedes trabajen afecta a todos. Entonces él está en todos los niveles del proceso y está en todos los equipos del proceso. Por eso es que el Design Ops normalmente es en empresas muy grandes, porque él necesita estandarizar procesos de diseño, y es como, por así decirlo, un DevOps solo que en diseño. A ver, si ustedes conocen que es un DevOps, es parecido, solo que en diseño. Entonces están todos y están todos los procesos porque él tiene que conocerlos y él tiene que priorizar. Entonces, pero si no es management, no es un product manager, no es un Scrum Master normal, porque si no se ancla a un solo proyecto, es totalmente aparte y es toda una carrera nueva. Hay documentación, hay libros, pero eso sí, solo normalmente es contratado para empresas grandes, corporaciones multinacionales muy grandes que ocupan escalabilidad de sus sistemas de diseño. Sí, correcto. Totalmente. Ya. Like. Ahí David está como like. Sí, nosotros sí que tenemos un equipo de Design Ops por ese mismo motivo. O sea, al principio no lo teníamos y nos encontrábamos pues que aunque tuviéramos un mismo sistema de diseño, los procesos o la metodología que se llevaba dentro de cada uno de los equipos era diferente. Pues unos hacían investigación, otros no, otros directamente pintaban en visual. Entonces, ese equipo de Design Ops sí que empezó a liderar toda una parte de metodología de cómo se construye un producto y eso hizo que todos los productos hiciesen las cosas de la misma forma. Y eso sin un equipo de Design Ops es imposible de detectar y es imposible de plantear. Yo creo que vamos a hacer unas cuantas llamadas para hacer un capítulo de Design Ops. Yo creo que da para un podcast. Da para una hora, yo creo. Es algo tan nuevo que da para una hora, digamos. Yo no sé los alcances, digamos. Yo no sé si existe todavía una carrera en sí como Design Ops. Por eso te lo digo todo, no sé. Es algo que yo apenas llevo como 2 años escuchando y es como muy, muy nuevo. Realmente ha sido la evolución de muchos puestos en uno y se volvió algo muy nuevo. De hecho, yo creo que esto nació en pandemia, de que los equipos también trabajan en remotos y esa necesidad de todos trabajando igual y todos haciendo lo mismo, no todos haciendo lo mismo, sino todos haciendo lo mejor posible con el mismo sistema. Yo creo que eso empujó a esta creación de este puesto, ¿verdad? Y sobre todo ahora que esto del teletrabajo ha llegado para quedarse, es muy importante tener los mismos procesos y identificar dónde están los problemas dentro de los equipos para mejorar todo, pues, la vida del diseñador y optimizar los procesos. Ahora, última pregunta. Ya la sabes. Es que yo no se les voy a dejar de mandar el guión. Esto no se vale. Tu peor error y por qué. A ver, lo mismo a todos. Ya este es el capítulo 34. Hemos tenido 34 errores, así que tengo ya otros ejemplos. No me pagaron a tiempo. Desarrollé, diseñé esto. Me dieron la mitad del dinero y el cliente se fumó. Diseñé algo que no tenía requerimientos. Diseñé algo sin datos. Diseñé algo feo. Diseñé algo que después me di cuenta que no funcionaba. Diseñé algo que no era viable
en desarrollo, invertí días en un prototipo que el cliente pensó que no era un prototipo y le hizo release. A ver, hay varios. Así te podría listar muchos porque, como te he dicho antes, cuando creamos el sistema de diseño era un prueba-error a ver cómo podíamos llegar a la solución. Pero si me meto más en la parte operativa de ejecución del día a día del sistema de diseño, pues un error que pues, ya no que he cometido, sino que cometemos muchas veces es resolver peticiones que llegan al sistema de diseño sin tener contexto de la necesidad. Y esto es, muchas veces nos llegan solicitudes de necesito añadir esta funcionalidad a este componente. Y lo que hacemos, o lo que intentamos no hacer, pero muchas veces por tiempos o por lo que sea, pues implementamos esa funcionalidad y muchas veces lo que me ha pasado es que cuando indago un poco más en por qué quieres esa funcionalidad en ese componente, me doy cuenta de que igual no es la mejor solución esa que han pedido, sino que hay otro componente que te resuelve esa necesidad o lo puedes hacer de esta otra manera o sería más óptimo hacerlo de esta otra. Entonces, tener contexto desde la necesidad, no desde la petición, es muy importante y es uno de los errores que cometemos muchas veces. Ese está muy bueno, ese error me gusta para esta temporada. Ha sido el mejor hasta el momento. Hemos grabado ya varios capítulos, este ha sido el mejor. Ese ha sido uno. Gastar tiempo. A ver, esto es como diseñar algo porque sin tener contexto. Te basas un poco en lo que te está pidiendo un diseñador, que igual no tiene esa visión más transversal que debería tener una persona de sistema de diseño. Entonces, se focaliza mucho en su producto y si tú no te metes de lleno en la necesidad de esa persona, no tanto en la funcionalidad que quiere añadir, sino en la necesidad de para qué quieres añadir esta necesidad o qué quieres llegar a conseguir con esto. Si no te metes hasta ahí es imposible plantear una solución acorde a lo que debe ser un sistema de diseño que es transversal. Y muchas veces ya están resueltas en otros componentes, que también nos ha pasado. Doble trabajo, eso está buenísimo. O sea, tras de que es un tiempo que se desperdició, pongámoslo así, digamos, por falta de conocimiento, además de eso genera doble trabajo, porque tendrías dos componentes que hacen relativamente lo mismo. Yo creo que también eso es un tema de que no hay una generación que no lee. Y aunque exista la documentación, yo creo que también eso es donde, bueno, David lo sabe, con solo esa cara me lo dijo todo, que no lee la documentación y entonces por no leerla piden como pedirle al niño Dios, decimos nosotros, o sea, piden de todo y ahí está en la documentación. Sí, muchas veces pasa esto, pues recibes peticiones de cosas que ya están hechas o que ya están documentadas y a la gente le cuesta leer, entonces hay que intentar no sobre documentar mucho para que no haya muchísima información, intentar documentar pues, de manera más eficiente para que por lo menos llegue o intenta que llegue, toda la información. Bueno, David, un placer tenerte aquí hablando de sistemas de diseño. Esta es tu casa, las puertas están abiertas. Cuando quieras podemos hacer otro de Design Ops, puede ser, algún día podemos hacer otro. Bueno, yo creo que podemos traer a otras personas, pero sí, yo siempre que pueda ayudar o pueda aportar, estaré encantado también de participar. Esto fue UX al Suave, estamos en nueva temporada, los episodios cada jueves en 15 días, nos pueden seguir en Spotify o Apple Podcasts o YouTube, estamos tratando de subir esta temporada en YouTube. Mi nombre es Francisco Bravo, muchísimas gracias, hasta pronto.